Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Listos para sumergirnos en un mundo de pasión, intriga, romance y drama, todo con el toque exótico de Turquía? Porque hoy vamos a explorar 15 series turcas en español que te van a enganchar desde el primer minuto, te lo aseguro. Prepárense para maratones épicos, noches en vela y conversaciones apasionadas con sus amigos sobre el último giro argumental. Pero antes de empezar con esta lista imperdible, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos lo mejor del entretenimiento internacional, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así ser los primeros en descubrir nuevas joyas televisivas. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Empezamos con una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkencikus. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora con una imaginación desbordante y una personalidad arrolladora, que empieza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio concertado. Allí se enamora perdidamente de Kandibit, un fotógrafo aventurero y carismático, hijo del dueño de la agencia, que regresa a Estambul después de años viajando por el mundo. La química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es palpable y electrizante, la trama es ligera, divertida y llena de situaciones cómicas, y los paisajes turcos, especialmente los de Estambul y la costa del Mar Negro, son simplemente espectaculares, funcionando como un personaje más dentro de la historia. Prepárense para suspirar con cada escena, reír a carcajadas y enamorarse de los personajes secundarios, cada uno con su propia historia y personalidad peculiar. Erkencikus no es solo una comedia romántica, es una oda a la libertad, a la persecución de los sueños y a la importancia de ser fiel a uno mismo. Además, la serie aborda temas como la diferencia de clases, la presión familiar y la lucha por la independencia, todo ello envuelto en un ambiente colorido y optimista. Si buscas una serie que te levante el ánimo y te haga creer en el amor verdadero, Erkencikus es tu mejor opción. No te la pierdas. La siguiente en nuestra lista es un drama que te mantendrá al borde de tu asiento, Karasevda. Kemal Soydere, un joven ingeniero de minas de clase trabajadora, y Nihan Sezin, una joven de familia adinerada con aspiraciones artísticas, pertenecen a mundos completamente diferentes, pero sus destinos se entrelazan en un encuentro casual que desata una pasión incontrolable. Se enamoran profundamente, desafiando las barreras sociales y los prejuicios familiares. Sin embargo, las circunstancias, orquestadas por el malvado Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, los separan cruelmente. Nihan se ve obligada a casarse con Emir para salvar a su hermano, mientras que Kemal, devastado por la traición, se marcha de Estambul. Años después, convertido en un hombre exitoso y con sed de venganza, el destino los vuelve a unir, pero su amor se enfrenta a obstáculos aún mayores, secretos oscuros, intrigas palaciegas, y la implacable determinación de Emir por mantenerlos separados. Karasevda es un torbellino de emociones, con giros inesperados que te dejarán sin aliento, actuaciones impecables por parte de Burak Özçivit, Neslihan Atagul y Kaan Urgankolu, y una banda sonora que te tocará el alma. Esta serie es una exploración profunda del amor, la pérdida, el sacrificio y la venganza, con personajes complejos y moralmente ambiguos que te harán cuestionar tus propias convicciones. Prepárense para llorar, sufrir y amar con Karasevda, una serie que dejará una huella imborrable en tu corazón. Si te gustan las historias de venganza y superación, no te puedes perder Ezel. Ömer Ukar, un joven mecánico honesto y trabajador, es traicionado por sus mejores amigos, Cengiz y Ali, y por su prometida, Eysan. Lo acusan falsamente de un robo y asesinato, y es encarcelado injustamente. En prisión, sufre abusos y torturas que lo marcan para siempre. Con la ayuda de un mentor en la cárcel, aprende a defenderse y a planear su venganza. Tras escapar de prisión, simulando su propia muerte, se somete a una cirugía plástica y regresa bajo la identidad de Ezel Bayraktar, un hombre rico, sofisticado y con una sed insaciable de justicia. Ezel regresa a Estambul para vengarse de quienes lo destruyeron, pero en el camino se enfrenta a dilemas morales, descubre secretos oscuros y se reencuentra con Eysan, el amor de su vida, quien ahora está casada con Cengiz. Ezel es una serie intensa, adictiva y visualmente impactante con una trama llena de suspense, traición y giros inesperados. La serie te hará cuestionar la naturaleza de la lealtad, la justicia y el perdón, y te mantendrá enganchado hasta el último episodio.
La actuación de Kenan Imirzaloglu como Ethel es magistral, transmitiendo la complejidad emocional del personaje con una intensidad desgarradora. Prepárense para un viaje emocionante y oscuro, donde la venganza tiene un precio muy alto. Cambiando un poco de género, les recomiendo *MYZYL*. Esta serie histórica te transportará al corazón del Imperio Otomano, al reinado del sultán Suleimán el Magnífico, uno de los gobernantes más poderosos y influyentes de la historia otomana. La serie se centra en su relación con Hürrem Sultán, una esclava de origen ucraniano que fue capturada y llevada al harén del sultán. Hürrem, con su inteligencia, ambición y belleza, logró cautivar el corazón de Suleimán y ascender hasta convertirse en su esposa y una de las mujeres más poderosas de la historia otomana. El sultán es un despliegue impresionante de vestuario, escenografía y drama palaciego que te dejará fascinado. La serie recrea con lujo de detalles la vida en el harén, las intrigas políticas, las guerras y las conquistas del Imperio Otomano. Además, el sultán explora las complejidades de las relaciones humanas, el poder corruptor del dinero y la ambición, y el papel de la mujer en una sociedad dominada por hombres. Prepárense para un viaje épico a través de la historia, lleno de romance, pasión, traición y luchas por el poder. Si buscas una historia más realista y contemporánea, te sugiero *Yerde*. Sarp Yılmaz y Umut Yılmaz son dos hermanos que son separados en la infancia y terminan convirtiéndose en policías, pero en lados opuestos de la ley. Sarp, impulsado por la venganza por la injusticia que sufrió su familia, se infiltra en la mafia liderada por Celal Duman, un poderoso jefe criminal. Umut, creyendo que Sarp está muerto, trabaja encubierto para la policía, intentando desmantelar la organización de Celal. Sin saber que son hermanos, Sarp y Umut se enfrentan en un juego peligroso de gato y ratón, donde la lealtad, la traición y la identidad están constantemente en juego. Yerde es una serie llena de acción, suspense y drama, con un ritmo trepidante y personajes complejos que te harán cuestionar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la identidad, la justicia y la corrupción, con un enfoque realista y crudo. Prepárense para un viaje emocionante y peligroso al corazón del crimen organizado, donde nada es lo que parece. Continuando con los dramas, no podemos olvidar *Silla Bellazazk *. Aslnar, una doctora idealista y compasiva, que cree en salvar vidas por encima de todo, se cruza inesperadamente en el camino de Ferhat Aslan, un sicario despiadado y atormentado, que trabaja para su tío, Namkemiran, un hombre poderoso y corrupto. Asle es obligada a casarse con Ferhat para salvar la vida de un hombre al que está tratando, pero lo que empieza como una obligación se convierte en algo mucho más profundo cuando Asle descubre una faceta oculta de Ferhat, un hombre vulnerable y con un pasado doloroso. Poco a poco, a pesar de sus diferencias y del peligro que representa Ferhat, Asle se enamora de él, y Ferhat, a su vez, se siente atraído por la bondad y la pureza de Asle. Silla Bellazazk es una historia de redención y amor improbable, con una estética visual muy cuidada y una atmósfera oscura y misteriosa. La serie explora temas como la redención, el perdón, el amor incondicional y la lucha entre el bien y el mal. Prepárense para un romance apasionado y peligroso, donde el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros. Si prefieres algo más ligero y romántico, te recomiendo *Kiral Kask *. Defne Topal, una joven camarera con una familia a la que mantener, se ve obligada a aceptar un peculiar trabajo, enamorar a Omer Ipliki, un exitoso y atractivo diseñador de zapatos, a cambio de una gran suma de dinero que necesita desesperadamente para salvar a su hermano de una deuda. Neriman Ipliki, la tía de Omer, es quien le ofrece el trato a Defne con el objetivo de evitar que su sobrino se case con una mujer que ella no aprueba. Sin embargo, lo que empieza como un simple contrato se convierte en algo mucho más complicado cuando Defne y Omer empiezan a sentir algo real el uno por el otro. Defne se debate entre el dinero y sus sentimientos por Omer, mientras que Omer, desconfiado y reservado, lucha por abrir su corazón a Defne. Kiral Kask es una comedia romántica divertida y encantadora, con personajes entrañables, situaciones cómicas y un romance que te hará suspirar. La serie explora temas como el amor, la familia, la ambición y la importancia de ser honesto con uno mismo. Prepárense para reír, enamorarse y disfrutar de una historia que te recordará que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Otra serie que ha causado furor es *Kukur. Esta serie de acción y drama se centra en el barrio de Kukur, un lugar controlado por la familia Koval,
una de las familias más poderosas y respetadas de Estambul. Los Koval, liderados por Idris Koval, se dedican al negocio del crimen, pero tienen una regla fundamental: no permiten la venta de drogas en Kukur. Cuando un nuevo grupo liderado por Bartolu Saadettin, un hombre despiadado y ambicioso, intenta tomar el control del barrio e introducir las drogas, Yamak Koval, el hijo pródigo de la familia, que ha estado viviendo una vida bohemia y alejado del mundo del crimen, regresa a Kukur para proteger su hogar y a su familia. Kukur es una serie intensa y llena de adrenalina, con personajes memorables, una trama llena de acción y suspense, y una banda sonora impresionante que te sumergirá en la atmósfera del barrio. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la venganza, la identidad y la lucha por el poder. Prepárense para un viaje emocionante y peligroso al corazón de Kukur, donde la vida no vale nada y la lealtad es lo único que importa. Para los amantes del drama familiar, les recomiendo *** Bir Zamanlar Kukurova ***. Zuleya Altun y Ilmaz Akkaya son una joven pareja enamorada que vive en Estambul. Su felicidad se ve truncada cuando cometen un crimen para defenderse de un ataque. Para escapar de la justicia, deciden huir de Estambul y refugiarse en Kukurova, una rica región agrícola en el sur de Turquía, donde se ven obligados a ocultar su verdadera identidad y hacerse pasar por hermanos. En Kukurova empiezan a trabajar en la finca de los Yaman, una familia poderosa y adinerada. Demir Yaman, el joven dueño de la finca, se enamora de Zuleya y está dispuesto a hacer cualquier cosa para conquistarla. Ilmaz, por su parte, lucha por proteger a Zuleya y mantener viva su amor, a pesar de las dificultades y los peligros que enfrentan. Tierra Amarga es una saga familiar épica, llena de romance e intriga, traición y luchas por el poder. La serie explora temas como el amor, la familia, la venganza, la ambición y la injusticia social, con un enfoque en la vida rural y las tradiciones de la región de Kukurova. Prepárense para un viaje emocionante a través de la historia y la cultura de Turquía, donde el amor y el odio se entrelazan en un drama apasionante. Cambiando de tercio, les presento ***Medcezir ***. Esta serie es una adaptación de la popular serie estadounidense de OC y cuenta la historia de Yaman Koper, un joven inteligente y con un gran potencial, que vive en un barrio marginal de Estambul. Yaman tiene una vida difícil, marcada por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Un día su vida da un giro inesperado cuando conoce a Selim Serez, un abogado rico y exitoso, que ve en Yaman un gran potencial y decide ayudarlo. Selim saca a Yaman del barrio marginal y lo lleva a vivir a Altınköy, un barrio exclusivo donde vive la élite de Estambul. Allí Yaman conoce a Mira Beylice, una chica popular, rica y con una vida aparentemente perfecta, pero que en realidad esconde secretos y problemas. Yaman y Mira se enamoran, pero su relación se enfrenta a numerosos obstáculos, incluyendo las diferencias sociales, los prejuicios familiares y los problemas personales de ambos. Medcezir es una serie fresca y juvenil, con una banda sonora pegadiza y personajes con los que te identificarás. La serie explora temas como el amor, la amistad, la familia, la clase social y la búsqueda de la identidad. Prepárense para un viaje emocionante al mundo de la juventud, donde el amor y la amistad pueden superar cualquier barrera. Si buscas una serie con un toque sobrenatural, no te puedes perder ***Atillé ***. Atillé, una joven y talentosa pintora que vive en Estambul, tiene una vida aparentemente perfecta, una familia amorosa, un novio exitoso y una carrera prometedora. Sin embargo, todo cambia cuando descubre un antiguo símbolo en un yacimiento arqueológico en Göbekli Tepe, un sitio arqueológico de gran importancia histórica y espiritual en Turquía. A partir de ese momento, Atillé empieza a tener visiones que la conectan con un pasado misterioso y con una fuerza sobrenatural que la llama a descubrir su verdadero destino. Atillé se embarca en un viaje personal y espiritual, donde se enfrenta a secretos oscuros, descubre la verdad sobre su origen y se conecta con un mundo más allá de lo que conoce. El Regalo es una serie intrigante y visualmente impactante que explora temas como la espiritualidad, el destino, la conexión con la naturaleza y el poder de la intuición. Prepárense para un viaje místico y emocionante, donde la realidad y la fantasía se entrelazan en una historia fascinante. Otra serie que ha generado mucho debate es ***Fi ***. Esta serie erótica y psicológica cuenta la historia de Can Mañay, un famoso y carismático psicólogo que tiene un programa de televisión exitoso y una gran influencia en la sociedad. Can es un hombre inteligente, manipulador y obsesionado con el control.
Se obsesiona con Duru Durulay, una joven y talentosa bailarina que aspira a convertirse en una estrella. Khan utiliza su poder y su influencia para acercarse a Duru y manipularla para que se convierta en su amante. Fi es una serie audaz y provocadora, que explora temas como el poder, la obsesión, la sexualidad, la manipulación y la dependencia emocional. La serie te hará cuestionar los límites de la ética, la moral y la libertad personal. Prepárense para una historia intensa y perturbadora, donde la obsesión puede llevar a consecuencias devastadoras. Volviendo a las comedias románticas, les recomiendo Senkalkam, ***. Eda YLDZ, una joven inteligente y ambiciosa, sueña con convertirse en arquitecta paisajista y está a punto de conseguir una beca para estudiar en Italia. Sin embargo, su sueño se ve frustrado cuando Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, cancela las becas de su fundación. Eda, furiosa con Serkan, lo confronta públicamente. Serkan, para mejorar su imagen pública, le propone a Eda un trato: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que le pague sus estudios en Italia. Eda, desesperada por cumplir su sueño, acepta el trato. Lo que empieza como un simple contrato se convierte en algo más cuando Eda y Serkan empiezan a sentir algo real el uno por el otro. Llamas a mi puerta es una serie divertida y romántica, con una química explosiva entre los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La serie explora temas como el amor, la ambición, la familia, la amistad y la importancia de seguir tus sueños. Prepárense para reír, enamorarse y disfrutar de una historia que te recordará que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados y en las situaciones más extrañas. Si te gustan las series de época, no te puedes perder ***Payitat, Abdulhamid ***. Esta serie histórica se centra en el reinado del sultán Abdulhamid II, el 34º sultán del Imperio Otomano, quien gobernó durante un periodo de gran inestabilidad política y social. La serie explora los desafíos que enfrentó Abdulhamid II para mantener la integridad del Imperio Otomano frente a las amenazas internas y externas. Abdulhamid II fue un líder controvertido, acusado por algunos de ser un déspota y por otros de ser un visionario. El último emperador presenta una visión compleja y matizada de Abdulhamid II, mostrando tanto sus fortalezas como sus debilidades. La serie te sumergirá en el mundo de la política palaciega, las intrigas internacionales y las luchas por el poder. El último emperador es una serie épica y ambiciosa, que te transportará a un periodo crucial de la historia de Turquía. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo Ask 101 ***. Esta serie juvenil cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que estudian en un instituto de Estambul. Los estudiantes son considerados los peores del colegio y están a punto de ser expulsados. Sin embargo, un profesor llamado Burak convence a la directora para que les dé una última oportunidad. Los estudiantes, para evitar la expulsión, deciden ayudar a su profesora Burku a enamorarse de Kemal, otro profesor del colegio, para que se quede en el instituto y los siga protegiendo. Amor 101 es una serie fresca y divertida, que explora temas como la amistad, el amor, la rebeldía, la identidad y la búsqueda del sentido de la vida. Prepárense para un viaje nostálgico a la adolescencia, donde la amistad y el amor pueden superar cualquier obstáculo. Y ahí lo tienen, 15 series turcas en español que te van a hacer adicto. Espero que esta lista les haya servido de inspiración para descubrir nuevas historias y personajes que les roben el corazón. Para resumir, hemos explorado una variedad de géneros, desde comedias románticas ligeras hasta dramas intensos y series históricas épicas. Todas estas series tienen en común una alta calidad de producción, actuaciones impecables y tramas que te mantendrán enganchado hasta el final. Así que preparen sus palomitas, acomódense en el sofá y a disfrutar de estas joyas turcas. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a través del mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado el vídeo y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Han visto alguna de las que mencioné? ¿Cuáles me recomiendan? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Hasta la próxima y que disfruten de sus maratones de series turcas. Nos vemos pronto.